Ayer fueron los Oscars y tengo que decir que no estoy del todo contento. Primero que todo voy a hablar de algo que probablemente casi nadie mencione, y es que lo que hicieron con mejor canción original no tiene nombre. Para ponerles en contexto, cada discurso de aceptación tiene un tiempo limitado para que personas como Adrien Brody no se pasen 6 minutos sin hablar de nada, pero en este caso fue bien mal educado. Golden gana mejor canción original, EJ hace su discurso y cuando va a hablar el otro compositor, pues le ponen la música, le quitan la cámara y todo por ahí para allá. Y no lo dejaron hablar. Y lo peor de todo es que EJ estaba diciendo no pongan a la música, y la pusieron y quitaron la cámara. Y el otro muchacho que tenía un discurso probablemente que agradecer a personas, ¿tú te imaginas que te pasa eso el día más importante de tu vida, de tu carrera? Y cambiando de tema, los premios que fueron seguros. Y no hubo ningún escándalo como los que suelen caracterizar los Oscars cada año. También tengo que decir que tengo sentimientos encontrados porque Michael B. Jordan me cae muy bien y estoy contento por él, pero a la misma vez Timothée Chalamet tenía una mejor actuación, en mi opinión. Es verdad que se pasó de boca chanclas hablando lo que no tenía que hablar, pero actuación es actuación y no fue algo tan grave como para crucificarlo por eso. Y esto me lleva al punto en el que desgraciadamente cada año importa más el marketing de una película de cara a los Oscars. En este caso a Timothée le fue en contra, pero hay películas invirtiendo hasta 15 millones de dólares como cines y una batalla tras otra en marketing que quedará para películas cuyo presupuesto no llega ni a 2 millones. Y lo que pasa es que lo importante tiene que ser la película. ¡La película! No el poder de marketing que tenga o cuántos millones se tengan que invertir para que la vea absolutamente todo el mundo o para que le saquen la sopa a todo el mundo. Porque también es así. Una batalla tras otra ganó a mejor película y Paul Thomas Anderson a mejor guión adaptado y mejor director, que según mi opinión, pues no está ni siquiera en el top 3 de las mejores películas del año, ni las de top 3 del Paul Thomas Anderson. Pero bueno, lo de Jessie Buckley ganando mejor actriz era de esperarse porque su actuación fue legendaria, como mismo la fue de la de Jacob Elordi, que perdió contra Sean Penn, que ni siquiera tuvo la dignidad de ir a los premios. Ludwig Göransson también se alzó con su tercera estatuilla por la banda sonora de Sinners y eso está muy bien. Fuera de ahí hubo pocas sorpresas, así que no te olvides de darle a seguir y el like si te gustó para que no te pierdas nada sobre el mundo del cine. Así que nada, gracias. Estoy cansado, bro. Hice un directo hoy de 4 horas y 10 minutos cubriendo los Oscars. ¿Tú crees que yo tengo ganas de grabar? Son las 1 de la mañana, bro. Y no he comido el arroz con picadillo que dije que me iba a comer.